Hace ya un año empecé a subir esta serie de vídeos, El Rey va desnudo, con la idea de ir un poco más allá de las cosas por las que se me conoce mejor, el blog El Retorno de los Charlatanes, donde me dedico más a cuestiones de misterios y todo aquello que meten en el área o bajo el concepto misterios los negociantes del misterio, que va desde la astroarqueología hasta la percepción extrasensorial, los fantasmas, la criptozoología, los platillos volantes y lo que se acumula esta semana. Pero también quiero ir más allá de un trabajo que vengo haciendo desde 1980, cuando empecé a escribir ciencia para la televisión mexicana. Desde entonces, en la televisión, en la radio y en los periódicos, he dedicado la mayor parte de mi esfuerzo profesional a llevarle a la gente el conocimiento acerca de la ciencia, como periodista que se entera de la ciencia y se la comunica a los lectores. Sobre todo tratando de que quede muy claro que la ciencia no es un asunto de los científicos, no es un asunto del que se pueda uno disociar simplemente diciendo soy de letras. La ciencia es asunto de todos, la ciencia la podemos entender todos, la ciencia nos beneficia a todos, y para tomar decisiones respecto de la ciencia y respecto a lo que nuestros políticos hagan con la ciencia, es necesario conocerla. El Rey va desnudo es otra cosa. La religión se ha revelado siempre como una de las más importantes, potentes, despiadadas fuerzas del mal. No hay guerras más sanguinarias, no hay torturas más brutales, no hay odios más irreconciliables que aquellos que están animados por una profunda convicción religiosa. Y en esta convicción religiosa no solo se crea una fantasía o una enorme cantidad de fantasías a las que llamamos dioses, sino que además se nos quiere vender la horrible idea de que en este mundo hay dos tipos de personas. Estamos usted y yo, que somos seres de segunda categoría. Y luego sobre nosotros están unos personajes con ciertas características inexplicables e inexplicadas que hablan con Dios. O hablan con el Dios que esté de moda en nuestra cultura, o hablan con el Dios que esté de moda en nuestros tiempos. Ese Dios que todo lo puede, ese Dios que siempre nos hemos inventado maravilloso, no habla con nosotros, utiliza a estos personajes para hablar con nosotros y por lo tanto los coloca en un nivel superior al de nosotros. Y lo que yo vengo a decir junto con el niño del traje nuevo del emperador de Andersen es: el rey va desnudo. No hay traje, no hay dioses y sobre todo los sastres que nos venden a este Dios, los sacerdotes, nos están engañando. Si Dios existiera, el Dios que usted quiera, el Dios que usted desee, existiera, ¿cree usted que hablaría con los sacerdotes, los imames, los rabinos, los pastores que usted conoce? ¿Cree usted que usaría como vía privilegiada para informarnos sus deseos a pederastas, a asesinos, a personas que promueven atentados terroristas, que humillan a las mujeres, que viven una sexualidad enfermiza de mañana, tarde y noche durante toda su vida? Si usted fuera Dios, ¿hablaría con ellos? Si usted no fuera Dios, si usted fuera usted, ¿hablaría, usaría a esas personas para dar sus mensajes? Piénselo un poco. El rey va desnudo. Los sastres, sacerdotes que nos lo venden, y los reyes imbéciles, los detentadores del poder, que quieren que creamos que existe ese traje, al final lo que hacen es que los paguemos usted y yo, y no con dinero. La barbarie de la religión se paga con vidas, y es de todos los seres humanos, hombres y mujeres bien nacidos, decir cada vez que sea posible: el rey va desnudo. Es posible ser buenos, es posible ser nobles, es posible ser solidarios, es posible ser mejores si nos arrancamos la idea de un Dios imposible. ¿No cree usted?